Bienvenidos al unboxing y el análisis técnico tanto de audio como video de la versión 4K con HDR de Oppenheimer. Seguramente muchos fanáticos del cine en casa estaban esperando este análisis, y eso es porque precisamente el formato 4K fue hecho para este tipo de películas, donde se va a explotar al máximo la resolución. Si vieron algunos documentales y entrevistas acerca de esta película, sabrán que fue filmada tanto con cámaras IMAX como cámaras de 70 milímetros, y por lo tanto la resolución va a ser bastante alta. Ya saben que hay distintas maneras de apoyar al canal de Fotograma 24, lo pueden hacer a través de un super gracias, también pueden enviarnos una película para un futuro unboxing a través de nuestro wishlist o lista de deseos, o también pueden comprar esta película para ustedes y una parte de su compra se va a ir a Fotograma 24 si utilizan el enlace que les dejo en la descripción. Y bueno, pues vamos a comenzar con este unboxing. Como pueden ver, se incluye el slipcover porque pues precisamente es un lanzamiento reciente. Y en este slipcover tenemos el logotipo de 4K Ultra HD, lo que incluye en cuestión de discos, y abajito tenemos el título Oppenheimer, los actores, el protagonista de la película, un pequeño sello que nos dice acerca del material extra, y abajito una cita de un crítico. Tengo que decir que este slipcover en cuestión de su arte sí me gusta mucho. El tema es que tiene una cita en la parte inferior del cartoncillo. Yo hubiera preferido el arte completamente limpio. Y bueno, en el lomo tenemos el logotipo de Ultra HD Blu-ray, luego el título Oppenheimer y ya para finalizar el logotipo de Universal Pictures. En la contraportada en la parte superior tenemos los beneficios del nuevo formato, que ya no es tan nuevo, pero bueno, saben a qué me refiero. Ya abajito tenemos una imagen de Oppenheimer durante la explosión. Después tenemos las características especiales, cómo canjear la copia digital, lo que se incluye en los discos. Y ya para finalizar tenemos los típicos logotipos y también las especificaciones técnicas. Y pues vamos a quitar el cartoncillo para que vean cómo viene por dentro la caja. Si se dan cuenta, pues la portada es exactamente la misma, lo cual normalmente sería algo bueno. Aquí el problema es que ese detalle que les comentaba de la cita del crítico se repite en la caja de plástico. Y bueno, podemos ver que en el lomo son prácticamente lo mismo, pero en la contraportada sí cambian un poco la disposición de los elementos. Pero fuera de eso, pues yo diría que es exactamente lo mismo el cartoncillo que la caja de plástico. Entonces, si llegan a tener algún problema de que no viene el slipcover, pues aún así tienen todos los elementos dentro de la caja de plástico. Y bueno, vamos a abrir los discos. Y lo primero que tenemos es la copia digital, que la vamos a dejar de lado. Y ya aquí tenemos los discos. No tiene nada de especial la caja, es un fondo negro y simplemente vienen los discos. Lo que sí tengo que felicitar a Universal Pictures es que incluyeron una compuerta en la cajita. No vienen los discos encimados. En verdad, muchísimas gracias. Es sumamente molesto que los discos vengan uno encima de otro porque tradicionalmente se terminan dañando. Después tenemos el Blu-ray normal y ya para finalizar el disco de características especiales. Y bueno, pues esto es todo por el unboxing. Ahorita vamos a platicar del análisis tanto de audio como video. Primero vamos a platicar de la calidad de video. Ya saben que yo utilizo un monitor forma de onda, el cual están viendo en este momento en sus pantallas, y yo ahí les pongo una línea a 200 nits. Para simplificar esto, vamos a decir que la línea 200 nits nos va a indicar si realmente se está aprovechando el formato HDR. Esa línea blanca divide los niveles de luminancia de SDR y HDR. Entonces, para que una película realmente esté aprovechando el formato HDR, la luminancia de la película debería de superar esa línea blanca. Si no lo hace,
significa que estamos obteniendo un brillo muy similar o una luminancia muy similar al Blu-ray o al DVD. Y bueno, ¿qué tal se ve Oppenheimer en el formato 4K con HDR? Lo primero es que la resolución le ayuda muchísimo. Realmente yo diría que el formato 4K en cuestión de resolución está hecho precisamente para este tipo de película. ¿Por qué? Porque esta película utilizó cámaras de muy alta resolución. Hablando también específicamente de IMAX, pues estamos obteniendo una resolución que está muy por arriba del 4K. Estamos hablando que un filme en IMAX aproximadamente, no estamos hablando que es algo preciso, aproximadamente podría alcanzar una resolución de 18K cuando lo pasamos a un formato digital. Recuerden, Oppenheimer no fue grabada con las cámaras digitales de IMAX ni con cámaras digitales que hayan sido certificadas por IMAX. Aquí esta película fue filmada completamente de manera analógica con las cámaras de filme de IMAX. Entonces el nivel de detalle es sumamente alto, pero como tal no tiene resolución porque es un formato, como les dije, análogo. La resolución solamente es para formatos digitales. Ya aquí, evidentemente, cuando se transfirió el filme al formato digital, pues sí tiene una cierta resolución, y en este caso es un intermedio digital en 4K. Y la realidad es que la película se ve muy, pero muy bien. Ahora, ¿es un demo de video? Yo tendría que decir que no, lamentablemente. Por ejemplo, la película más reciente filmada en IMAX que tenemos en el formato 4K es Tenet. Y definitivamente Tenet en las secciones filmadas en IMAX tiene mucho más detalle que las secciones filmadas en IMAX aquí en Oppenheimer. Entonces se van a dar cuenta que sí aumenta la resolución cuando se utilizan estas cámaras IMAX, pero definitivamente el detalle no está al nivel de otras películas que han salido en el formato que también han sido filmadas con las cámaras IMAX. Y por ese lado pues sí es un poco lamentable. De hecho, unos 2 días antes de ver esta película aquí en mi proyector, yo estuve viendo la película de Batman v Superman, la versión que sacó Zack Snyder, la versión que contiene las escenas en IMAX. Y cuando estaba viendo esa película dije, wow, es impresionante el detalle que se puede extraer del filme análogo de IMAX. Se veía sumamente detallado. Pero cuando lo comparé con esta película, la realidad es que sí se queda un tanto corta, lo cual me llama bastante la atención porque no hay algún motivo por el cual se termine viendo de esta manera. No es como que sea por un tema de desenfoque, que no hayan utilizado los lentes correctos, sino que simplemente el filme se ve un poquito procesado en cuestión de IMAX. Cuando yo veo, por ejemplo, Tenet, ahí el detalle es superlativo. Lo mismo sucede con Interstellar. Incluso Interstellar no es la película más detallada en el formato 4K. Viene de un interpositivo. Pero aún así las escenas en IMAX tienen demasiado, pero demasiado detalle. Aquí yo diría que no es el caso. Aún así es bastante llamativo y por ejemplo las secciones que están viendo en este momento, que son como estas representaciones de la mecánica cuántica, pues sí se ven impresionantes. Pero ya cuando estamos hablando de los actores, las escenas como tal, por ejemplo, algunas escenas panorámicas que en otros filmes filmados con IMAX se ven impresionantes, aquí simplemente se ven ok, no te llaman la atención, no tienen demasiado contraste. Eso me pareció un poquito lamentable. Siento que el detalle no está ahí para los estándares a los que nos tiene acostumbrado IMAX. Ahora, ¿eso significa que se ve mal la película? Definitivamente no. Se ve muy pero muy bien. Ahora, ¿realmente va a ser que los fanáticos del HDR estén babeando? Como les dije, no va a ser el caso.
Incluso en este caso yo podría hacer el argumento de que es mejor disfrutarla en un proyector. Aquí yo tengo una pantalla OLED de 77 pulgadas, pero la realidad es que este tipo de película no se aprovecha tanto en este tipo de pantalla. Para películas modernas esta pantalla está increíble, pero cuando estamos hablando de un filme, definitivamente el proyector hace que retenga cierta calidad. La resolución se termina aprovechando muchísimo en una pantalla gigante y sí sientes que estás viendo un filme. Además, como el rango dinámico no es tan amplio en esta película, pues en un proyector se termina viendo muy pero muy definidas tanto las sombras como las partes más iluminadas. Esta película definitivamente fue hecha para verse en cines y se nota inmediatamente. Ahora, si ustedes ven esta película en una pantalla OLED, ¿se va a ver mal? No, absolutamente no. Se va a ver bastante bien, pero solamente si estoy diciendo que en un proyector van a lograr obtener unas últimas gotas de calidad en cuestión de esta película en específico. Para aquellos que están esperando que el HDR sea lo más llamativo del mundo, pues esta película no tiene ese objetivo. Esta película utiliza el HDR para verse lo más similar posible a filme. Entonces se van a dar cuenta que hay colores que se ven mucho más llamativos, las pieles se ven sumamente naturales, pero realmente todo abona a que la película pareciera estar siendo proyectada en una sala comercial. Entonces en ese aspecto se ve increíble la película, pero si lo que tú estás esperando son brillos altos que te dejen cegado, por ejemplo en la prueba del Trinity, seguramente muchos están esperando que esa luz blanca sea sumamente llamativa, pues no va a ser el caso. De hecho, en algunos momentos las sombras pueden llegar a verse un poco, digamos, uniformes, no terminan teniendo el detalle tan profundo que esperaríamos en filmes más recientes. Pero bueno, es una de las características del filme análogo. A pesar de que tenía muy buen rango dinámico ese tipo de formato, pues hay ciertas condiciones de iluminación donde no puede extraer el mayor detalle de las sombras, y aquí podemos darnos cuenta de esos aspectos. Y bueno, ahora toca platicar acerca del sonido. Y bueno, ¿qué podemos decir del sonido de una película de Christopher Nolan? Si tienen un subwoofer, vaya que esta película lo va a poner a trabajar. Aquí van a ver las debilidades de algunos subwoofers que sean o de bajo costo o que no sean demasiado capaces. ¿Por qué? Porque esta película sí llega a los 20 Hz. Y yo me atrevería a decir que hay momentos donde puede alcanzar 18, 17 a volúmenes bastante altos. Si tu subwoofer no es el adecuado para tu habitación o se ve sobrepasado, van a estar escuchando que la salida de aire está como, yo diría como eructando, está sacando aire constantemente. También al mismo tiempo va a haber otros subwoofers donde simplemente no se va a sentir nada durante ciertos segmentos de la película. Por ejemplo, hay algunos momentos donde Oppenheimer está teniendo como este sueño pensando en las personas pisoteando. Esos momentos hacen que toda la habitación esté vibrando, se siente. Igualmente, cuando estamos viendo estos segmentos que simulan la mecánica cuántica, estamos sintiendo todo el paso de partículas y se siente en el pecho, se siente en la parte más baja del subwoofer. Es como una mezcla de ambos tipos de frecuencias. Hay algunas cosas que te pasan por el pecho y lo sientes, pero al mismo tiempo hay como un tono constante de frecuencias ultra graves que deben de rondar por ahí de los 19-20 Hz. Si tienes ese tipo de subwoofer, esta película lo va a explotar al máximo. Ahora, yo diría que es una mezcla de sonido demasiado refinada. No, definitivamente no. Sí, como es típico de Christopher Nolan, es una mezcla de sonido un tanto caótica, pero eso no significa que sea malo.
simplemente abona a este espíritu realista que Christopher Nolan siempre intenta capturar. Entonces lo que obtenemos de resultado a partir de eso es un sonido sumamente dinámico, sonidos muy agudos, sonidos de partículas, sonidos que se siente un golpe. Eso es algo bastante bueno cuando estamos hablando que en la actualidad casi todas las mezclas de sonido están hechas específicamente para, digamos, equipos de menor capacidad, que no pueden alcanzar volúmenes de referencia o que simplemente la mezcla de cine fue completamente modificada. Aquí estamos obteniendo una mezcla muy pero muy poderosa. Yo podría decir que si ustedes no fueron a ver esta película a IMAX, en una sala de cine en casa bien configurada, van a sentir que están en una sala IMAX, no van a sentir demasiada diferencia, no hay una verdadera conversión. Si su equipo es capaz y no distorsiona, van a disfrutar muchísimo de esta película. Pero ahora, uno de los temas que seguramente para muchos va a ser un contra es que no viene ni con Dolby Atmos ni DTS-X. ¿Esto es un gran problema? Yo diría que no. Ya quisieran muchas mezclas en Dolby Atmos o DTS-X escucharse lo mitad impresionante de lo que se escucha esta película. Recordemos, aquí solamente viene un formato 5.1 en DTS HD Master Audio. Pero aún así no te preocupes, no creas que tienes una versión rebajada del sonido. Al contrario, aquí estás obteniendo una verdadera versión de una mezcla de cine y se escucha impresionante, se escucha dinámico, se siente la mezcla de sonido. Los diálogos en esta ocasión están muy bien priorizados porque si recuerdan en el Blu-ray y también en la versión de cine de Tenet, las voces, para aquellos que escuchan las películas en su idioma original, las voces no se escuchaban del todo bien, los diálogos se perdían. En este caso la prioridad de diálogos está ahí. A pesar de que hay momentos donde la música es sumamente fuerte y alguien está hablando, el equilibrio se mantiene bastante, pero bastante bien. Pero bueno, esta mezcla definitivamente es una que va a sacar a relucir los equipos más capaces, pero al mismo tiempo va a sacar los defectos de los equipos menos capaces. Este tipo de mezclas son las que suplican que por favor hayan hecho los cálculos necesarios para que su sistema de sonido pueda alcanzar volúmenes sumamente altos sin distorsionar. Eso es sumamente importante en cualquier cine en casa. Algo que a mí en lo particular me llamó bastante la atención es que cuando estamos viendo la prueba Trinity no obtenemos el sonido más explosivo, por decirlo de alguna manera. Durante toda la película va a haber momentos donde Oppenheimer está soñando, está viendo las partículas, está creando un mundo dentro de su cabeza. Y en esas secuencias obtenemos sonidos muy pero muy impresionantes en cuestión de sonido subterráneo, en cuestión de volúmenes sumamente altos, de cosas demasiado impactantes. Pero tanto en IMAX como en esta versión 4K con HDR, esa explosión que debió haber sido la más impresionante, que es la prueba de Trinity, no se escucha tan impresionante como otros segmentos de la película. Yo creo que en ese aspecto es un poco decepcionante la prueba, porque sí, a lo largo de toda la película sentimos estos momentos impactantes de sonido, pero ese momento que debería de ser el más impresionante no resulta tan impresionante en términos sonoros. Pero bueno, definitivamente esta versión 4K de Oppenheimer es una versión obligatoria para cualquiera que tenga un cine en casa medianamente decente. Es un gran demo para aquellos que quieran ver hasta qué límite puede alcanzar su sistema de sonido. Esta película sí va a hacer que sus vecinos se enojen porque va a haber muchas vibraciones, va a haber sonidos demasiado agudos, los sonidos medios en algunos momentos son sumamente altos y demasiado presenciales.
cuando tenemos ciertas secciones de las partículas, se escucha como esta tierra, y esta tierra tiene sonidos que son bastante agudos. Entonces, esta película tiene todos los elementos que esperarían de una película de Christopher Nolan, y sobre todo de una película que fue proyectada originalmente en IMAX. Si quieres saber a fondo qué es el HDR, de este lado te dejo un video sugerido donde explico paso a paso el nuevo formato. No olvides suscribirte a Fotograma 24 para más unboxings como este y todo acerca del mundo del cine. Si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo video, activa la campanita y selecciona todas. Soy David Arce y nos vemos la próxima.